Dios le bendiga, sean bendecidos los hermanos en el nombre del Señor Jesús. Hoy tenemos un mensaje. El mensaje de hoy viene siendo cómo aprender a interpretar la Biblia. Cómo aprender a interpretar y a entender las Sagradas Escrituras conforme al pensamiento del apóstol Pablo, conforme a las enseñanzas del apóstol Pablo. ¿Ok? Este mensaje yo lo voy a dividir en 2 o 3 partes. Quizás 2 o quizás 3 partes. Lo voy a hacer así para que ustedes no se le haga muy largo el mensaje y puedan entonces con calma visualizar el mensaje para la gloria del Señor. O sea que yo voy a dividir el mensaje en 2 o quizás 3 partes. Y lo voy a hacer para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Cristo Jesús siempre se lleve el honor y la gloria y la honra y la exaltación por siempre. Bienvenidos son ustedes. Pablo nos enseña una regla de interpretación bíblica bastante elemental, pero muy importante. En el libro de Segunda de Timoteo 2:15, Segunda de Timoteo 2:15, Pablo nos enseña: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene nada que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pablo se lo habla a los líderes, a los maestros y a la iglesia en general, para aquellos que estudian la Biblia y enseñan la palabra del Señor. La regla de interpretación que Pablo habla en 2 de Timoteo 2:15, esa palabra usar, escuchen bien, esa palabra usar, ¿verdad?, significa cortar, dividir, separar, diferenciar y distinguir. Segunda de Timoteo 2:15. La palabra usar significa, en su versión original, en su contexto original, significa cortar, dividir, separar, diferenciar y distinguir. Entonces Pablo lo está haciendo en referencia al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en cuanto a asuntos doctrinales. En cuanto a asuntos doctrinales, en otras palabras, ¿a quién Dios le habló? Número 1, ¿a quién Dios le habló? Número 2, ¿por qué Dios se lo habló? ¿Por qué Dios habló ese mensaje? Número 3, ¿dónde, qué ubicación se encontraba Dios hablando ese mensaje? ¿Hacia quién? ¿Cuál es la ubicación donde Dios estaba? ¿Estaba en el Antiguo Testamento o estaba en el Nuevo Testamento? ¿Ve? Entonces, Pablo nos está enseñando esta regla de interpretación entre lo que es cortar, dividir, separar, diferenciar, distinguir. ¿Pero qué? Pues los asuntos doctrinales, las enseñanzas de la Biblia. Dios habló en el Antiguo Testamento a un grupo de hebreos, donde la iglesia no estaba allí. Allí no había iglesia. No existía el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo viene a existir cuando Cristo muere, después de la muerte de Cristo, donde nace la iglesia. Después que Cristo llama a Pablo el apóstol, la iglesia es llamada cuerpo de Cristo. ¿Ve? Entonces, en el Antiguo Testamento no había iglesia para que el mensaje que Dios hable en el Antiguo Testamento aplique a nosotros, porque no había iglesia. Había una comunidad de hebreos con un propósito
Dios habló con un propósito a esa comunidad hebrea, pero no había iglesia formada. Es más, en el tiempo de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan y parte del libro de los Hechos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan y parte del libro de los Hechos, Jesús vino a predicar el reino de Dios. El reino de Dios. Para los judíos. ¿A quién? A los judíos. Toda esa regla de interpretación que Pablo habla en 2 de Timoteo 2:15, que significa cortar, dividir, separar, diferenciar, distinguir, Pablo lo enseña a que nosotros, la iglesia, no hagamos un arroz con habichuela, una ensalada, y mezclemos una doctrina del Antiguo Testamento con un propósito, en la cual Dios tenía un plan, un propósito para hablarle a los antiguos, dándole la ley de Moisés, ¿verdad? Y también Pablo nos enseña que aprendamos a separar lo que Jesús habló en el tiempo de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan. ¿Ven? Lo que Jesús habló y a quién Dios le habló. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Ven? Cuando Cristo muere en la cruz de Calvario, entra una nueva etapa, una dispensación. Pablo le llama dispensación, que son periodos de tiempo. Está el periodo de tiempo del Antiguo Testamento, está el periodo de tiempo del Nuevo Testamento, está el periodo de tiempo del Evangelio de salvación por fe, que Pablo le llama justificación por fe o gracia, o el Evangelio de la gracia. Entonces, donde Pablo escribe 13 epístolas dedicadas a la revelación que Dios Padre le reveló a Pablo en cuanto a cómo los gentiles van a ser salvos. De qué manera y de qué forma los gentiles, hoy en día nosotros, la iglesia, vamos a ser salvos, y todo eso después de la cruz, después de la muerte de Cristo, no antes, después de la muerte de Cristo en adelante. Entonces, esto se le llama también dispensación. Y vamos a estudiar las dispensaciones, porque si tú estudias la historia de Israel, si tú estudias las dispensaciones, pues entonces nosotros como iglesia se nos va a hacer más fácil entender y interpretar la Biblia de una manera correcta, sin cometer tantos errores. No podemos pretender entender y saber toda la Biblia completa y dominarla, porque la Biblia, el Evangelio, Pablo nos enseña que es una revelación. ¿Ven? Revelación. Y la Biblia se entiende y se interpreta de acuerdo al mensaje que tú vayas a ofrecer. Si vamos a hablar del tema del rapto o el arrebatamiento, como quieran llamarlo, rapto o arrebatamiento, ese tema se habla por revelación, porque a los judíos no se le habló del rapto. Tú le hablas el mensaje del rapto o del arrebatamiento a los judíos. Los judíos no entienden eso, porque para ellos Dios no les reveló ningún rapto. Así que esta es una breve introducción al mensaje que vamos a hablar, ¿ok? Voy a bajar aquí un momentito para entonces comenzar el mensaje en el libro de Efesios, y vamos a iniciar el mensaje en esta parte 1, porque voy a hacer 2 partes o quizás 3 partes, y en esta parte 1 pues vamos a hablar de las dispensaciones bíblicas. ¿Qué son dispensaciones? Cómo aprender a estudiar y a interpretar la Biblia de una manera básica y elemental para nosotros, la iglesia, no cometer tantos errores doctrinales. ¿Ok? Bendecido. Voy a bajar aquí un momentito para entonces pues
Bien. Ok, amados, ya estamos. Estamos de regreso. Bien, ahora vamos a ir al libro de Efesios, un momentito. Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el 13. Efesios 2, 11 al 13, leyendo: por tanto, acordaos de que en otros tiempos, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Okay, escuchen bien ahora. Cuando Pablo el apóstol dice en Efesios 2:11, por tanto acordaos, le está hablando a nosotros la iglesia. La iglesia, ¿ok? Y Pablo dice tiempo. ¿Qué es un tiempo? Ok. En el libro de Efesios, capítulo 1, Efesios, capítulo 1, del 3 hasta el 10, Pablo nos está enseñando de que nosotros, la iglesia, tuvimos herencia de salvación desde los cielos. Tu salvación no empieza en la tierra. Tu salvación empieza en una elección de Dios en el cielo. Dios te eligió para ser salvo desde el cielo, desde antes de la creación del mundo entero, desde antes que tú naciste. Efesios del 3 al 10. Pero en el versículo 10, Pablo dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, en el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como también en las que están en la tierra. En los cielos Dios creó los ángeles, querubines, serafines, creó todo y lo creó en el tiempo de Dios. Pero en la tierra Dios también hizo todas las cosas en un periodo de tiempo y con un propósito. Entonces, según Efesios 1:10, que Pablo habla de dispensación, habla de cumplimiento de los tiempos. Dispensación viene siendo, vamos a hablar ahora, ¿qué son dispensaciones? Son periodos de tiempos en la cual Dios se comunica con una nación de gente, dándole las leyes, mandamientos, etcétera, etcétera, y estableciendo su propósito y su voluntad para con ellos. ¿Me entendieron? Repito, son periodos de tiempo. Tiempo. Hay tiempos en la vida del pasado. ¿Tú te acuerdas? Ay, aquellos tiempos, cuando yo empecé a estudiar en la universidad. Ay, esos tiempos eran buenos, o quizás malos. Aquellos tiempos cuando yo era niño, ¿verdad? Yo me acordaba cuando tenía 10 años de edad, esos tiempos. Ahora, en estos tiempos presentes, que soy adulto, ay, las cosas que me han pasado. Ay, los dolores que yo he pasado, las pérdidas, Dios mío. Son tiempos. Ay, los tiempos futuros. Ay, yo no quisiera ser un anciano de 80 años caminando. Yo no quisiera ser un anciano de 80 años. ¿Cómo será el tiempo futuro? Lograré caminar, lograré hablar, lograré reconocer, entender cómo será mi futuro. Hay tiempos. Y Pablo dice, son periodos de tiempo en la cual Dios se comunica con una nación de gente. Ay, en los tiempos míos, en el año tal, era así. Hoy en día los tiempos están malos. En estos tiempos, así es. Entonces, Dios se ofrece dándole la ley, mandamiento, estableciendo su propósito. Aquí Dios establece su propósito y su voluntad para con estas naciones de gente. ¿Cuáles son ese tiempo? Pues Pablo, según Efesios 2:11 al 13, habla de tres tiempos.
en la Biblia. El primer tiempo, Pablo lo está diciendo en el versículo 11, Efesios 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en aquel tiempo ustedes, Pablo le está hablando a nosotros de la iglesia, ustedes, los gentiles, que somos los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados circuncisión por la mano hecha de circuncisión, en aquel tiempo estaban sin Cristo. ¿Cuál es aquel tiempo? Cuando Pablo dice que en aquel tiempo tú estabas sin Cristo, bajo pecado y bajo maldición, sin Cristo, Pablo se está refiriendo al tiempo pasado. Tiempo pasado. Que ese tiempo pasado incluye desde Génesis hasta terminar Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Tiempo pasado. Ese es el tiempo pasado bíblicamente. Bíblicamente. Tiempo pasado desde Génesis hasta Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, incluye tiempo pasado. Y son tiempos donde Dios, en su tiempo, se comunicó con una nación de gente, dándole leyes, mandamientos, estatutos, etcétera, y estableciendo su propósito, ¿ve? Propósito y su voluntad para ellos. Y Pablo dice que en ese tiempo, tiempo pasado, tú no estabas participando en ese tiempo. Tú no estabas participando en ese tiempo. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 11. ¿Ven? Entonces Pablo también nos habla de un tiempo presente. Vamos a leerlo. Escuchen bien. Versículo 13. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús. Cuando Pablo habla pero ahora, está hablando del tiempo presente en cuanto a nosotros, la iglesia, la salvación que adquirimos en Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos a través de la sangre de Cristo. Pues Pablo está hablando aquí entonces de un tiempo presente. ¿Ve? Presente. Tiempo presente, que es la iglesia, nosotros, los gentiles. Tiempo presente. Y en ese tiempo presente, pues aplica aquí, a la gracia. Aquí. Aplica aquí, a la gracia. Tiempo presente, que comienza en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 1 en adelante, con el llamamiento de Pablo el apóstol. Con el llamamiento de Pablo el apóstol, Hechos 9:1 en adelante, donde en Hechos 9:1 en adelante, Dios llama a Pablo a través de Ananías, ¿verdad? Y Pablo, pues, en ese momento difícil que él estaba atravesando, camino a Damasco, Dios se le reveló desde los cielos. Desde los cielos, no desde la tierra. Ya Dios estaba glorificado en el Padre. Cristo estaba glorificado en el Padre y el llamamiento fue celestial. Nuestro llamamiento es celestial. Nuestra dispensación a hablar el Evangelio es celestial, no terrenal. ¿Ven? No terrenal, celestial y espiritual. Y aquí empieza el tiempo presente con el llamamiento de Pablo el apóstol. Entonces, Pablo también nos dice, gloria al nombre de Jesús, verán que hay un tiempo futuro. Eso se encuentra en Efesios 2:7. Efesios 2, versículo 7. Futuro. Vamos a escribirlo aquí. Futuro. Efesios 2:7. Vamos a leerlo. Pero para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros que es en Cristo Jesús. Ese tiempo futuro va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir después del arrebatamiento. ¿Ok?
Después del arrebatamiento o el rapto, como quieran llamarle a ustedes, o el rapto. Después del rapto de la iglesia actual, pues viene un periodo de tiempo distinto al nuestro, diferente al nuestro, ¿ves? Y es el tiempo futuro, que viene siendo aquí. Tiempo futuro, aquí. Entonces, ese tiempo futuro empieza desde Hebreos hasta Apocalipsis. Desde Hebreos, el libro de Hebreos, hasta llegar al libro de Apocalipsis. Y ese tiempo futuro es un tiempo, según anuncia el profeta Daniel, capítulo 9, 24 en adelante, ¿verdad? Los 7, el periodo de tiempo de la gran tribulación que profetiza Daniel 9, 24 en adelante, que es la gran tribulación para Jacob, y también profetiza Jeremías 30, versículo 7, que es un periodo de tiempo para Israel, futuro, y comienza en los libros de Hebreos hasta Apocalipsis. Pero también hay que entender que en el tiempo futuro, también Jesús habla del tiempo futuro. En el libro de Mateo 24, 1 en adelante, muchos escritos que Jesús habló en Mateo, Marcos y Lucas, habló no solamente del tiempo pasado, tiempo futuro. ¿Ve? Porque Jesús se estaba comunicando con los judíos. Y Jesús vuelve nuevamente a comunicarse con Israel después que nosotros, la iglesia, nos vayamos en el rapto, en el arrebatamiento. Después que tú te vayas en el rapto, viene un tiempo futuro de Dios establecer su pacto, su promesa, para levantar a Israel nuevamente, porque Israel rechazó a Jesús. La mayor parte de los judíos rechazaron a su Mesías y lo tomaron como falso profeta. Entonces, el tiempo futuro aplica la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio, ¿verdad? Y esos segundos 3 años y medio que profetiza el Daniel 9:24 en adelante, ¿verdad? De la gran tribulación para Jacob, y el tiempo donde viene el anticristo también a revelarse en el medio de los 7 años. En otras palabras, los 7 años de tribulación que va a venir para Israel, ¿verdad? Entonces, en ese periodo de los 7 años, ¿verdad? Más o menos en el medio, por ahí también, es posible que se presenten los 2 testigos y los 144,000. ¿Ven? En este periodo de los 7 años, ¿verdad? También se van a presentar los 2 testigos y los 144,000 que van a darle un mensaje a Israel y van a ayudar a salir y a sacar a Israel de la gran tribulación. Lo va a orientar respecto al anticristo. Mira, cojan para acá porque Israel va a ser atacada por el anticristo en el medio de esos 7 años, que es aquí, en este periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo pues van a venir los 2 testigos, los 144,000, a predicar el evangelio, ¿verdad? Y Israel va a conocer a estos 2 testigos, lo va a conocer. Israel va a conocer a esos 2 testigos, se van a comunicar nuevamente, porque el pacto va a ser para los judíos, mientras nosotros, la iglesia, estaremos en las nubes, en la presencia de Dios, eternamente, ¿ok? En este periodo de tiempo ocurren muchas cosas, porque hay un periodo de tiempo que nosotros, la iglesia, vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Por eso es que yo les digo que en este periodo de tiempo, en la presencia de Dios, también vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Después va a venir el Almagedón, que es la ira de Dios. Cristo viene a vencer al anticristo. Y después va a venir el milenio. Después del milenio hay cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Pero estoy hablando rapidito para no tomar mucho tiempo, por eso hablo rapidito para no tomar tanto tiempo. Pues entonces, seguimos. El tiempo futuro, en Efesios 2:7,
es un tiempo donde Dios levantará a Israel por haber rechazado. La pregunta es la siguiente. Muchos judíos rechazaron a su Mesías en el ministerio de Jesús, que se llamó el reino de Dios. Así se llamó el ministerio de Jesús. Y Jesús vino a establecer su reinado milenial con ellos. Ese es el propósito de Jesús: establecer su reinado milenial y también establecer la ley del bautismo para que se bautizaran y se arrepintieran. Antes de que Cristo estableciera su reinado milenial como rey de reyes, el Cordero, el rey de reyes, para ellos tenían que arrepentirse de sus pecados y guardar los mandamientos. El problema es que Israel tuvo al Mesías como un falso profeta. Y Jesús, a causa de eso, en Mateo 24, 1 en adelante, Jesús le dice: hey, ustedes ven ese templo, escúchame bien, hey, atiéndeme, ustedes ven ese templo hecho por mano de hombre, donde ahí se hacen los sacrificios, la ley, etcétera. Pues ese templo lo voy a demoler, lo voy a destruir. Ustedes, los judíos, no van a tener más templo, porque yo, ahora en adelante, después que yo muera en la cruz de Calvario, el templo lo voy a permitir que esté adentro de aquellas naciones, otros pueblos, otro periodo de dispensación que viene siendo Ay, y Dios va a establecer su templo aquí. En el corazón. Los judíos no tienen templo para establecer su ley y sus mandamientos, ¿verdad? Pero aquí, en el tiempo futuro, Satanás, el anticristo, va a rebelarse y profanar el templo. Va a profanar el templo de los judíos. Pero eso es un tema aparte, ¿ok? Entonces Cristo vino a establecer su reinado milenial. Vino a establecer el ministerio del reino de Dios. ¿Ven? El ministerio del reino de Dios son los mandamientos y las promesas que Jesús le otorgó a Israel, a los judíos. En Marcos, Mateo, Marcos y Lucas se encuentran ahí las promesas y el ministerio de Jesús morir. Los judíos pensaban que Cristo venía a establecer su reinado milenial, que es acá. ¿Ven? Entonces los judíos no sabían que Jesús iba a venir para sufrir dolor, persecución, sobre todo morir como un cordero. Ellos no lo sabían. Ellos pensaban que Jesús viene como espectacular para reinar con ellos, y ellos están bien. Pero Jesús no puede reinar con ellos y establecer su reinado con ellos a menos que ellos se arrepientan. Y ahí viene Juan el Bautista, el último profeta del pacto viejo, no profeta del nuevo pacto, el del pacto viejo. Viene Juan el Bautista, y el ministerio de Juan el Bautista fue presentar a su Mesías. Juan el Bautista presenta al Mesías para los judíos, y Juan el Bautista le dice: hey, este es Jesucristo, este es su Mesías, a él seguir. Ese es el ministerio de Juan el Bautista, presentar al Mesías. ¿Y por qué vino el Mesías? Entonces ellos pensaron que Jesús vino para establecer su reinado milenial, pero Jesús vino para morir por ellos en una cruz. Y sobre todo el propósito de Cristo sí era establecer su reinado milenial aquí, pero no pudo ser. El pacto se interrumpió. ¿Dónde se interrumpió? ¿En qué ubicación? Pues en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, el pacto se interrumpe. El ministerio de Jesús se interrumpe a causa de la incredulidad y la rebelión de los judíos, de una gran mayoría de los judíos, porque siempre hubo un remanente de judíos que creyeron, y son iglesias mesiánicas, son iglesias como quieran, ¿ok? Entonces el ministerio de Jesús se interrumpe en Hechos de los Apóstoles, capítulo
Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Aquí está. 7. Aquí se interrumpe el ministerio de Jesús. Para entonces darle entrada a otra dispensación, que es un periodo de tiempo diferente. Es la dispensación de la gracia. En Hechos 9:1, con el apóstol Pablo, Pablo a los gentiles. Y Pablo dice en Romanos 13:11, Romanos 13:11, yo soy su apóstol. Yo soy su apóstol gentil y yo honro mi ministerio. Tenemos un apóstol que nos ministra a nosotros el plan de salvación, que es Pablo el apóstol, según Romanos 11:13. Amén. Entonces, el reino de Dios es el mensaje de Jesús para el pueblo judío. El reino de los cielos, cuando Jesús dijo en cierta ocasión, el reino de los cielos se acerca. ¿Qué es lo que él quiso decir? Que el reino de los cielos se acerca para el milenio. El milenio se acerca. El tiempo se acerca. Pero antes de que se acerque el milenio, ¿verdad?, hace una referencia de que los judíos van a pasar por un proceso de una gran tribulación. Si los judíos quieren reinar con Cristo en el milenio, van a tener que arrepentirse y pagar el precio. Y no dejarse marcar con el sello de la bestia, de la marca de la bestia. No dejarse marcar para llegar aquí Cristo. Porque Cristo pudo haber reinado aquí en Hechos capítulo 7. Él pudo ver cumplido el reinado milenial con los judíos. Pero él no pudo completar su reinado milenial y lo tuvo que mover acá. Entonces, ¿qué pasa cuando Cristo interrumpe su ministerio, ¿verdad?, del reino de Dios, en este tiempo, en Hechos capítulo 7? ¿Qué sucede? Pues que entonces él tiene que esperar la profecía de Daniel. La profecía de Daniel y la profecía de Jeremías 30, versículo 7, que es la gran tribulación en adelante. Todo este tiempo futuro, hasta llegar al milenio. ¿Ven? Porque el propósito de Jesús es que los judíos se arrepientan nuevamente y reconozcan al Mesías como Salvador. Lo reconozcan. Entonces, van a reinar el milenio. Jesús con los judíos, si es que aceptaron a Jesús. Si no, el lago de fuego. Capítulo 20, el lago de fuego. Quiere decir que el reino de Dios se interrumpe. El mensaje de Jesús con los judíos, y según Colosenses, capítulo, Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice: el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado el reino a su Hijo amado. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. ¿Qué hizo Dios con el reino de Dios? Lo transportó. ¿Lo transportó a dónde? Aquí. A la gracia. El reino de Dios es trasladado a los gentiles, pero con la diferencia que Dios le da instrucciones a Pablo de que el mensaje para la salvación para los gentiles va a ser por fe, no por la ley de las obras, no es por el bautismo. Quiere decir que el reino de Dios se nos entregó al Hijo Jesucristo, a los gentiles, y Pablo administra el reino de Dios llamado gracia, el evangelio de la gracia. Nosotros caminamos en el reino de Dios, aunque estemos en la tierra. Ya tú caminas en el reino de Dios. Es un reino celestial y espiritual, donde no se ve, porque el reino de Dios está puesto, ¡ay, aleluya!, en el corazón del creyente. El reino de Dios fue transportado en el corazón, ¿me entiendes? Ahora, el reino de Dios para los judíos era físico, literal, físico. Entonces, el reino de los cielos apunta al tiempo futuro, donde los judíos van a pasar una gran tribulación, y el propósito de Dios
era que Cristo descenderá de nuevo a la tierra, al milenio. Quiere decir que el reino de Dios antes era literal y físico, pero ahora está puesto en nosotros, en el corazón, con un nuevo mensaje. Salvación por fe para nosotros, administrado por el apóstol San Pablo. El reino de Dios fue trasladado para nosotros, la iglesia, en nuestro corazón. Tú caminas en el reino de Dios. ¿Ves? En el corazón de Dios, espiritualmente, porque el reino de Dios no se ve, es espiritual. Vamos a hacer una pausa para comenzar, porque ya yo terminé esta parte. Ya yo terminé, vamos a comenzar cómo fue la salvación para los judíos y cómo fue la salvación para los gentiles. Amén. Vamos a voy a cortar para entonces llevar ese mensaje. Cómo fue la salvación para los gentiles y cómo fue el proceso de salvación para los judíos y gentiles. ¿Ok?